Seguramente habrás escuchado muchas veces lo interesante que puede resultar la inversión inmobiliaria. Sin embargo, puede que seas de los que piensa que para hacerlo necesitas mucho capital. Pues te equivocas. Bienvenidos una vez más al canal, me presento, mi nombre es Javier y en este vídeo vamos a hablar sobre cómo invertir en inmuebles con muy poco dinero. Así que si esto te interesa te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo, ya que te voy a explicar cómo invertir en el sector inmobiliario sin desembolsar grandes cantidades. Y esto es posible gracias a los REITs y a las SOCIMIs. Son dos tipos de sociedades de inversión que nos ofrecen la posibilidad de invertir en el sector inmobiliario sin desembolsar grandes cantidades de dinero. Así que en este vídeo te voy a explicar qué son los REITs, cuál es su objetivo y finalmente cómo puedes invertir en ellos. Los REITs son sociedades de inversión del sector inmobiliario que cotizan en bolsa. Y para los que seáis de España, aquí los REITs se conocen como SOCIMIs, que son sociedades que cotizan de forma anónima en el mercado inmobiliario. Aunque existe alguna pequeña diferencia entre ambos conceptos, REITs y SOCIMIs, lo que nos interesa es que la finalidad de ambos conceptos es la misma. Son sociedades que se dedican a la compra, promoción y rehabilitación de un gran número de activos inmobiliarios o incluso en algunos casos a la adquisición de hipotecas para después obtener ingresos a través de los alquileres o los intereses. Así que los beneficios que consiguen con esa actividad posteriormente los reparten a sus accionistas en forma de dividendos. Esto es lo bonito de este tipo de inversión, que tienes la posibilidad de cobrar ingresos pasivos a partir de los dividendos que te pagan estas acciones. Además, no solo puedes ganar dinero con los dividendos, sino que si la empresa que cotiza en bolsa se revaloriza, eso hace que el inversor gane más todavía. Lo primero de todo es entender con qué objetivos se crearon los REITs. Los primeros REITs se constituyeron en Estados Unidos en 1960 y estas sociedades se crearon con la finalidad de facilitar el acceso de pequeños inversores a inversiones del sector inmobiliario a gran escala, para que los inversores, gente como tú y como yo, pudiésemos invertir en el sector inmobiliario a través de la compra de acciones de este tipo de sociedades que cotizan en bolsa. Una vez explicado el objetivo de los REITs, es importante diferenciar tres tipos. El número uno son los REITs que invierten en propiedades, también conocido como Equity REITs. Este tipo de REITs invierten en un tipo concreto de propiedades, por ejemplo, centros comerciales. También es cierto que pueden invertir en distintos tipos de activos inmobiliarios, pero básicamente sus ingresos provienen del alquiler o arrendamiento de los bienes que poseen, es decir, las propiedades. Así que una vez han generado ese ingreso a través de los alquileres, lo distribuyen a través de dividendos a sus accionistas. Además, lo bueno que tiene este tipo de inversión es que si un REIT decide vender una de sus propiedades a un precio superior al precio de adquisición, es decir, al precio que la compraron, la plusvalía, es decir, ese margen de beneficio, también se reparte entre sus accionistas en forma de dividendos. Así que en este sentido estaríamos ganando por partida doble. El segundo tipo de REITs serían los que invierten en hipotecas, conocidos como Mortgage REITs. Este tipo de REITs prestan dinero a los propietarios de los bienes inmuebles. En estos casos sus ingresos provienen principalmente de los intereses que reciben, es decir, calculan la diferencia entre los intereses que perciben sobre las hipotecas y el coste de financiar los préstamos. Una vez consiguen esos beneficios, lo distribuyen a sus accionistas en forma de dividendos. Y por último, pero no menos importante, tendríamos los REITs mixtos o híbridos. Se trata de REITs que reparten su cartera de activos entre propiedades e hipotecas. Es cierto que este tipo de REITs pueden llegar a ser algo complejos. He de decir que en Estados Unidos se pueden encontrar los tres tipos de REITs. Sin embargo, en Europa es más común encontrar REITs que invierten exclusivamente en propiedades. Es por esta razón que en España solo existe este tipo de SOCIMI. Antes de explicarte las ventajas y desventajas de este tipo de sociedades, me gustaría mostrarte dos ejemplos de REITs que invierten en propiedades. El primer ejemplo se trataría de Simon Property Group. Se trata de un REIT americano. Y como muchos sabréis, se trata de uno de los REITs más conocidos en Estados Unidos, ya que esta compañía, Simon Property, tiene gran relevancia en todo el mundo. Se encuentra en América del Norte, Europa y Asia. Como puedes observar en el siguiente gráfico,
La empresa ha tenido una evolución ascendente considerable a lo largo de los últimos años, al igual que los dividendos han ido en aumento, lo cual es un factor muy interesante para los inversores. Y como segundo ejemplo tendríamos Merlin Properties, que se trata de una SOCIMI española. Es una compañía que invierte en la adquisición y gestión de propiedades inmobiliarias. En el siguiente gráfico puedes ver la evolución de su cotización en bolsa y la rentabilidad de sus dividendos. Como habréis visto, ambas compañías han tenido una evolución muy interesante a lo largo de estos últimos años, por lo que si estás pensando en invertir en REITs o SOCIMIs son una muy buena opción. Y al final de este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacerlo. Aprovecho para decirte que si te está gustando este vídeo, dale like para que siga subiendo más contenido. A continuación voy a hacer una comparativa para que veáis si es más rentable invertir en REITs o hacerlo de la forma tradicional, es decir, comprando la propiedad. Así que primero de todo vamos a empezar por las ventajas. Una de las principales ventajas es que podemos tanto entrar como salir de la inversión en cualquier momento y no estamos atados a esa propiedad como lo estaríamos en caso de comprarla. Otra ventaja significativa es el capital de entrada reducido, y es que el capital de entrada es mínimo en comparación con una inversión directa, es decir, comprando toda la propiedad. La tercera ventaja sería la diversificación. Y es que gracias a este tipo de inversión puedes invertir en distintas propiedades a la misma vez. Y no solo eso, sino que te permite invertir en distintos países, por lo cual estarías diversificando geográficamente tu cartera. Y por último, como última ventaja, mencionaría el hecho de ser una inversión pasiva, es decir, requiere menos tiempo de dedicación que una inversión tradicional. Sin duda, las ventajas son muy interesantes, pero vamos a ver los puntos negativos. Una de las principales desventajas de invertir en REITs o SOCIMIs es que el retorno de inversión es inferior. Aparte, la frecuencia de pagos, es decir, cuando cobramos los dividendos, suele ser inferior a la forma tradicional, ya que los dividendos los cobraríamos de forma trimestral o anual, dependiendo del REIT en el cual estemos invirtiendo, ya que en comparación con la compra de una propiedad, el alquiler se cobraría de forma mensual. Por lo tanto, es un punto a tener en cuenta. Una desventaja importante, y es que es bastante obvia, es que no eres el propietario del inmueble, ya que tú como inversor eres el propietario de instrumentos financieros, no de la propiedad física. La siguiente desventaja que yo le veo sería el apalancamiento, y es que como sabréis, al comprar una propiedad de la forma tradicional nos podemos apalancar con el dinero de otros, a través de una hipoteca ofrecida por un banco, y en el caso de los REITs el apalancamiento es muy limitado. Así que una vez explicadas tanto las ventajas como las desventajas, y finalmente te has decidido a invertir en REITs o SOCIMIs, te voy a explicar las tres formas que tienes de hacerlo. La primera de ellas sería comprando acciones de un REIT o SOCIMI. Esta es una de las formas aparentemente más sencillas, ya que tan solo debes seleccionar un broker, es decir, una plataforma de inversión, y comprar las acciones de esa compañía. La segunda forma sería comprando un ETF de un REIT o SOCIMI. Un ETF básicamente consistiría en comprar diferentes acciones de varias empresas, todo ello en un mismo paquete. Y esa, en mi opinión, es una de las principales ventajas entre los ETFs y las acciones, la diversificación. Al comprar un ETF, nuestra exposición al mercado es mucho menor en caso de que una empresa quiebre, ya que si invertimos todo nuestro dinero en una misma compañía, es decir, en una acción, y esa empresa quiebra, perderíamos todo nuestro dinero. Pero por contra, si invertimos nuestro dinero en un ETF, es decir, en diferentes acciones de varias empresas, si una empresa quiebra no nos veríamos tan afectados. En mi opinión, algunos de los mejores ETFs de REITs serían los siguientes. Quiero recalcar que esto no es ninguna recomendación de inversión, simplemente estoy compartiendo mi opinión sobre lo que yo considero que son los mejores. El primero de todos sería el Vanguard Real Estate ETF, abreviado como VNQ. El siguiente sería el Charles Schwab US REIT. Y por último, pero no menos importante, tendríamos el iShares Global REIT, con las siglas REET. Estos tres ETFs, en mi opinión, son muy buena opción si lo que quieres es invertir en REITs. Y por último, la última forma de invertir en REITs sería a través de fondos de inversión. Los fondos de inversión son una alternativa a los ETFs. Es el gestor del fondo quien se encarga en qué sociedades invertir y en cuáles no.
Así que para invertir en un buen fondo de inversión, lo más importante es escoger un buen fondo con un buen gestor. Para ello puedes utilizar plataformas como investing.com o Morningstar. Para invertir en REITs o SOCIMIs, las dos plataformas que yo estoy utilizando son Trade Republic y DeGiro. La diferencia es que Trade Republic únicamente está disponible en países de la Unión Europea y DeGiro está disponible tanto en la Unión Europea como en América. Así que dependiendo de vuestro país os recomiendo escoger una opción u otra. Decir que si os registráis en Trade Republic desde el enlace que tenéis en la descripción, os regalan una acción de hasta $200 completamente gratis, por el simple hecho de registraros en la plataforma. Así que esto sería todo, espero que os haya gustado este vídeo y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo. Sin más dilación, nos vemos en el próximo vídeo.